Buenos días, jóvenes. A continuación les voy a compartir la pantalla para poder empezar con la clase. Me van indicando si se logra visualizar. Si logran visualizar mi pantalla, jóvenes. Sí, sí se ve. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver ya lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que vamos a ir aprendiendo es no relacionado al razonamiento lógico. En primer lugar, vamos a dar a conocer a qué se refiere razonamiento lógico. ¿No? Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental, ¿no?, que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir, ¿no?, de uno o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. En primer lugar, vamos a ver lo que es en el ordenamiento lineal, ¿no? En este tipo de problema es tener presente lo que es ¿no? Oeste, norte, sur, derecha, izquierda. A continuación, o sea, se va detallando gráficamente que se va mostrando ahí, ¿no? Tener en cuenta que cada una ahí de las letras va especificándonos, en este caso, que se va refiriendo, y de esa manera pues vamos a ir indicando, ¿no? Por ejemplo, donde la I se refiere pues izquierda, ¿no? La letra D es derecha, lo que es la O, oeste, la letra E en este caso es este. El signo menos, menor edad, puede ser no menor sueldo, menor nota. El signo más, por ejemplo, mayor edad, mayor dinero, mayor nota, etc. Es muy importante, ¿no?, conocer estas orientaciones para poder ir indicándolas y ubicándolas de acuerdo al problema que se nos va a ir planteando. Veamos a continuación, ¿no?, el ejemplo nos dice si Pantro es mayor que Tigro, y tenemos que Leonor es menor que Pantro, y Tigro es mayor que Leonor. ¿Quién es el menor? Nos indica, ¿no? Veamos en la resolución, ¿no? Como estaba indicándoles, estamos viendo lo que es el ordenamiento lineal, que quiere decir que vamos a tener que tener, pues, no, o sea, la línea recta en este caso, y vamos a ir ubicándolas cada uno de las personas, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, nos dice si Pantro es mayor que Tigre. O sea, antes de que ubique ahí, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a tener que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? O sea, vamos a hacer la línea, ¿no? En este caso, ahí teníamos 3 gráficos, ¿no? En el anterior que les estaba mostrando, y habían los signos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en acá nosotros vamos a ubicar, pues, ¿no? O sea, de menor edad, ¿no? Pues es menos, y en acá vamos a ir ubicándolo de mayor edad. O sea, con el signo más. Y nos dice si Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Primer lugar, pues, ¿no? O sea, como Pantro es mayor que Tigro, primer lugar vamos a ir ubicándola a este lado, lo que es Pantro, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a presentar con la letra P, y en este lado, pues, va a tener que estar Tigro, ¿no? Y nos dice que Leonor es menor que Pantro. O sea, yo puedo ubicar en esta posición a Leonor, o quizás en esta posición, ¿no? A Leonor. Pero ¿qué nos dice? Y Tigro es mayor que Leonor, nos está diciendo. Como Tigro es mayor que Leonor, esta condición que estoy ubicándola, esta de acá, no tiene que ser, ¿no? Y por eso en este lado se va a ir ubicando, ¿quién? Leonor. Por eso en el gráfico que les estaba mostrando ya, está ubicado de esa manera. Una vez ya ubicado, como son 3 personas, van a ir, ¿no?, a leer la pregunta que nos dice el problema. En este caso nos dice, ¿quién es el menor? Y estamos observando, el menor va a ser al que se va a ir aproximando al signo menos, ¿no? El que está más cerca.
En este caso, ¿quién es? Es Leonor, ¿no? Entonces, luego, observando del gráfico, tenemos que Leonor es el menor, ¿no? Y eso pues sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. El primero que hemos visto ha sido un ordenamiento lineal. Ahora vamos a ver el ordenamiento por cuadro de decisiones, o también conocido relación de datos. En este tipo, ¿no?, de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho el uso de una tabla de doble entrada, en la cual se marcan las relaciones no existentes mediante un sí. Se va a ir considerando, ¿no? En este caso, pues con un check, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para no estar escribiendo sí, lo vamos a poner un check. Y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, o podemos ir poniéndolas en la variable X, ¿no? O X nada más, pues lo que se va indicándonos en este caso, la letra no, ¿no? Para poder entender, vamos a ver a continuación el ejemplo. Nos dice lo siguiente. Antes de que lo lea el ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos que tener en cuenta en el cuadro de decisiones, o sea, vamos a tener que utilizar la tabla de doble entrada, ¿no? A un lado vamos a ir ubicando los nombres, y en la parte, pues, en la parte superior, vamos a ir ubicándola quizás, ¿no?, de las mascotas, en este caso, ¿no?, como nos habla mascotas, o puede ir quizás profesiones. Ya va a depender del problema que nos va a indicar, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, nos dice, 3 niños, dice, tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster. Y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex no croa y que a Boris, dice, le cambian periódicamente el agua. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente, y ahí tenemos las alternativas. Pero para poder dar en las alternativas una vez desarrolladas, tienen que tener en cuenta, ¿no?, en este orden. Primero tienen que indicarnos un nombre del pez, luego el nombre del hámster y el nombre del sapo. O sea, en ese orden. Ya, por eso es que nos va indicando. Por ejemplo, acá se llaman respectivamente. Cuando nos dice respectivamente, quiere decirnos, pues, en el orden que se está indicando van a tener que dar la respuesta. No es que yo voy a empezar primero por el sapo, no dar su nombre, luego el hámster y luego del pez. O quizás del hámster, luego pez, sapo. No, hay que tener en cuenta ese orden. Esto de acá que ustedes están observando es el cuadro de doble entrada, ¿no? Estamos observando, por ejemplo, acá de color negro que están escritas las letras en este cuadro, son, o sea, los nombres que se va indicando de esas mascotas. Y esta parte se va poniendo, pues, ¿no?, cuáles son esas mascotas. En este caso, las mascotas son, pues, el sapo, el pez y el hámster. De esta manera se va ubicando, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Y tener en cuenta que esta es la tabla de doble entrada. Lo que vamos a realizar después de haber completado, ¿no?, tanto los nombres de las mascotas y tanto cuáles son esas mascotas, lo que vamos a hacer es volver, ¿no?, a leer nuevamente el problema. Acá nos dice, bueno, desde acá, desde 3 niños hasta donde dice Boris, Alex y Cuti, hasta ahí todo ya está en este cuadro. Después de este punto dice, se sabe que Alex no croa, ¿no? Entonces, si Alex no croa, ¿qué quiere decir? Vamos a ir en de Alex, vamos a ir ubicando, no es un sapo. En este cuadrito vamos a ir poniéndolo X. ¿Qué más dice? Y que a Boris le cambian periódicamente el agua. ¿A qué animal? Pues no van cambiando periódicamente el agua, es al pez. ¿No? ¿Y quién es? Pues es Boris. Boris dice, le cambian periódicamente el agua, y acá va a tener que aparecernos un check.
Ya nos apareció un check y lo que vamos a realizar a continuación, jóvenes, es lo siguiente. ¿No? Mira, acá más continuamos leyendo el problema. Entonces, el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Ahí ya no nos dan más datos para poder realizar, ¿no? En la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que una vez que ustedes hayan encontrado el check, tanto, ¿no? Debajo del check tiene que aparecer X, ¿no? Igual manera, a su lado izquierdo y a su lado derecho del check tiene que aparecer X y A, porque no va a haber, o sea, dos animales que se van a tener que llamar el mismo nombre. Por esa razón, vamos a tener que ir completándolas con X. Ahí están, van apareciendo. ¿Y quién más les dije? A la izquierda y a su derecha del check. Luego dirán, pero ¿cómo yo sigo completando? No hay más en nuestro problema, no nos indica más condiciones. La otra estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si una vez, por ejemplo, debajo del sapo estamos observando, acá hay un diré de un X, tenemos dos X. Si hay dos X, entonces este cuadrito nada más me está quedando libre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá va a tener que aparecer un check. Igual, ¿dónde más? En Alex, divisen o visualicen, ¿no? Donde dice Alex, igual manera. Ya tiene acá X, acá también X. Entonces este cuadrito me queda libre. Entonces este cuadrito va a tener que ser check, ¿no? Y así acá está, voy haciendo aparecer, ¿no? Y acá está el check que les estábamos indicando. Luego, ¿qué va a suceder? Como ya apareció un check y ya tuve una X, entonces el otro va a tener que ser X. O también acá. Si acá ya me apareció un check, acá ya tengo una X, acá debe de ser X. Por eso va apareciendo X. Y como acá tengo una X, ya tengo dos X, el otro debe de ser check. Y visualizo, acá tengo una, tengo dos y check, está cumpliendo. Ustedes tienen que visualizar en forma horizontal, quiere decir así, por ejemplo, del nombre Boris, visualizan de Boris, todito, tenemos dos X y luego un check, está muy bien. ¿No? Igual en todas visualizan. De Alex también igual debe aparecer 2X y un check. Acá hay 2X y un check. De Cuti también, bueno, acá te aparece 2X, acá está el check. Ahora del sapo, igual manera, pero teniendo en cuenta que no debe de aparecer dos checks. Si yo visualizo, por ejemplo, debajo del sapo, no debe de haber dos checks, tan solo debe haber un check. ¿No? Tengo que visualizar en forma vertical y también en forma horizontal. Ya hemos ido completando, ¿no? La tabla, ya está todo completo. Y lo único que nos va a quedar es, ¿no? Volver a leer nuestro problema y lo que nos está preguntando del animal. En este caso, tenemos, ¿no? Al animal que es el pez. Primero nos pregunta del pez. ¿Quién es pez? Buscamos el check. Acá está el check. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Boris. Entonces vamos colocando, ¿no? El pez se llama Boris. Luego que continuamos, el hámster. El hámster, ¿cómo se llama? Acá está, se llama Alex. Y finalmente el sapo, ¿cómo se llama? Se llama Cuti. El sapo se llama Cuti. Y lo único que nos va a quedar ya es buscar en nuestras alternativas e indicar, ¿no? En este caso, ya la respuesta, ¿no? En primer lugar está Boris, ya yo tengo acá Boris y acá también tengo Boris, o sea, la C y la E, los demás no coinciden, ¿no? Y es otro, ya voy descartando. Luego viene Alex, en el que sigue es Cuti, acá está Alex. Finalmente dice Cuti. Entonces, ¿qué quiere decir? La alternativa E tendría que ser la respuesta. Ya en ese orden van a tener que indicar la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, hasta ahí?
Tienen que consultarnos si en caso lo tuvieran, cualquier duda. Y en caso no tiene ninguna duda, vamos a continuar con otro, ¿no? Nos dice 3, orden de información circular. Se trata de ordenar, ¿no?, los datos según las condiciones del problema. Para ello, se ubican los datos, ¿no?, alrededor de una circunferencia, ¿no? Ya va variando, en este caso ya va a tener que ser una circunferencia, que en este caso nos va a representar una mesa circular con asientos. Quiere decir que ya va a tener que aparecer una mesa con asientos, o sea, una sola mesa con asientos o varias sillas, ¿no? Para ello, solo tener en cuenta la derecha y la izquierda. Pero en este caso, también jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente. Un momento. Se corre acá. Ya. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Ya, quizás no tan solo derecha y la izquierda, también puede ser a su frente, ¿no? Al frente de tal persona, ¿no? Y hay que tener en cuenta también acá al frente, la palabra al frente. Acá tengo esa mesa circular, en este caso va apareciendo la mesa circular con 6 asientos, ¿no? Punto de referencia, en este caso lo estoy diciendo que es este punto de referencia. Pueden también tomar en cuenta cualquier punto de referencia, puede ser este punto, ¿no? Pueden coger este punto, o sea, cualquiera de los 6 asientos ustedes tienen que coger su punto de referencia. ¿Qué quiere decir? Que es la primera persona que van a tener que hacer, pues, ubicar en el asiento y luego van a ir continuando, ¿no? Y así van continuando y hasta todo ubicar en cada asiento. Puede que en algunos problemas no esté ocupado todo el asiento, ¿no? Quizás una silla puede sobrar, tan solo pueden haber 5 personas, ¿ya? O quizás 4 personas, eso va a depender del problema. Pero lo principal es que ustedes tienen que ir ubicando su punto de referencia. En este caso, cuando tienen su punto de referencia, ¿no? Para lo que va indicando de la flecha, ese va a ser el lado izquierdo, ¿no? Así nos vamos a ir ubicando. Luego, al otro lado va a ser su lado derecho, ¿no? Imaginariamente, nosotros pues nos vamos a tener que ir ubicando como si fuéramos esa persona, ¿no? Suponiendo acá yo lo ubico mi punto de referencia. Entonces, para ello, este lado va a tener que ser, ¿no? Este va a ser pues su lado derecho. Y de acá para acá va a tener que ser su lado izquierdo. ¿Ya? Otro también hay que tener en cuenta el sentido horario. ¿Cómo va pues el sentido horario? El sentido horario es de acuerdo acá como la flecha va indicando, ¿no? Del lado izquierdo. Y el sentido antihorario es ya lo contrario, o sea, como lo que va indicando de la flecha de la derecha. Eso es en el sentido antihorario. Puede que por ahí quizás, ¿no?, en nuestro problema aparezca o nos indica ubicar en su sentido antihorario, ¿no? Entonces también es muy importante conocer cuando nos va diciendo antihorario lo que es horario. Veamos, ¿no?, a continuación el ejemplo. Nos dice 5 amigos se sientan alrededor de una mesa circular de 6 asientos distribuidos simétricamente. Si Jorge, dice, se sentó frente a Carlos y junto a Renzo, Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Y Manuel no se sienta junto a Juan, entonces es cierto que A, Juan está frente a Jorge, B, Renzo está a la izquierda de Juan, la C, Carlos está a la derecha de Juan, la D, Jorge está entre Manuel y Carlos. La letra E, Juan está frente a un lugar vacío. Bueno, yo lo he leído el problema, ¿no? Todo lo que nos va indicando, pero teniendo en cuenta que acá nos dice mesa circular de 6 asientos.
Pero ¿qué nos dice? Que 5 amigos se sientan alrededor de una mesa de 6 asientos. ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso un asiento va a tener que ser vacío, porque tan solo nos está hablando de 5 personas, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar pues esas 5 personas? Pues vamos a tener que sacar de este problema, ¿no? Primero, por ejemplo, acá tenemos que es Jorge, ¿quién más? Carlos, ¿quién más? Renzo, Manuel. Acaba repitiendo Renzo, Carlos, Manuel. Por ejemplo, acá Juan, ¿no? Y va a haber un lugar vacío, porque tan solo son 5 amigos, ¿no? Y teniendo en cuenta que nos está diciendo nuestro problema, que está ubicado una mesa circular con 6 asientos. Ya siempre cuando vamos a ubicar, vamos a tener que ubicar en forma simétrica. Para ello, ¿no? Vamos a ver en la resolución. Acá está, ¿no? Lo que les decía, los nombres, ¿no? De las personas. Primero está pues Jorge, Carlos, Renzo, Juan y Manuel. Estas son las personas. Ahora, en una mesa de 6 asientos con un lugar vacío vamos a tener que ubicar. Ahí está. Una mesa circular, ¿no? Con 6 asientos. Vamos a tener que ir ubicando cada una de las personas. En este caso, primero nos dice, Jorge se sentó frente a Carlos y junto a Renzo. Entonces, para ustedes, para que ubiquen, ¿no? En primer lugar, van a tener que tomar su punto de referencia, ¿no? Según la parte de la definición que nos indicaban. Pueden ubicar en esta parte, esta parte o acá, en cualquiera, ¿no? Pero ¿a quién van a ir ubicando? En primer lugar, Jorge. Porque acá nos dice Jorge se sentó. Primero ubican Jorge. Ahí está. Yo le ubiqué a Jorge. Después de haber ubicado a Jorge, van a leer lo que nos dice el problema. Dice, Jorge se sentó frente a Carlos. Y cuando nos dice frente, lo que quiere decir es lo siguiente. Lo que quiere decir es lo siguiente. O sea, su frente, ustedes tienen que ubicar así, jóvenes. Que esa mesa circular van a tener que, como quien dice, partir, ¿no? O en 2 partes iguales, o sea, la mitad. ¿No? Este pedazo, todo que van viendo, esto de acá o estos de acá, todo este pedazo de la circunferencia va a tener que ser similar al otro de acá. O sea, van a tener que ser la mitad, ¿no? Distribuido. Y eso quiere indicar, pues, frente. ¿Y a quién van a ubicar a su frente? Van a ubicar a Carlos. Acá nos dice, Jorge se sentó frente a Carlos. Ahí está Carlos. ¿Qué más nos habla? Y junto a Renzo. Cuando nos dice junto a Renzo, jóvenes, lo que está queriendo indicarnos se está refiriendo a Jorge. Que Jorge dice se ha sentado junto a Renzo. Pero a Renzo podemos ir ubicándola en 2 posiciones. Ustedes dirán, pero ¿por qué o cómo vamos a ir ubicando a una sola persona? No puedo ubicar en 2 lugares, ¿no? Pero, en primer lugar, usted dice que Jorge está junto a Renzo. O sea, acá va a estar Renzo o puede estar en este lado. De esa manera estamos haciendo en primer lugar así como un pequeño borrador, ¿no? O sea, ubicamos en ese lado a las personas, que puede estar a su lado derecho, o izquierdo. ¿Quién? Renzo, ¿no? ¿De quién? Pues de Jorge. A continuación, ¿no? Después de haber ubicado, ¿no? Teniendo en cuenta que esto era su frente y acá yo les estaba ubicando en este lado a Renzo y acá también a Renzo. ¿Ya? Para poder lograr entender, estoy sacando por partes, ¿no? Lo que indicaba, lo que estaba indicándonos el problema, ¿no? Por ejemplo, el que sigue nos dice que Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Nos está diciendo que Manuel, en primer lugar hay que ubicar que Manuel, acá está, Manuel dice que sé qué cosa. Está ubicado a su izquierda ¿de quién? De Carlos.
¿Y cuál es su izquierda de Carlos? Es ese lado. Ese lado está a su izquierda. ¿Quién voy a ubicar ahí? A Manuel. Ya lo ubico a Manuel. Y nuevamente voy a volver a leer lo que no he subrayado, ¿no? Pero teniendo en cuenta que sí, Manuel, voy a leer de nuevo, porque Manuel se ubicó frente a Renzo, dice. Y yo les dije, a su frente tiene que ser, no es que yo ubico acá su frente, no. Su frente, miren, obsérvenme. ¿Qué sucede con la mesa? Con la mesa circular, miren. Este es muy pequeño, que esto de acá, miren. Hasta las líneas que yo estoy considerando son más extensas, son más grandes. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que eso de ahí no es su frente, ¿no? Vamos a ir borrándolas porque eso de ahí no es su frente, ni tampoco a su lado tampoco. Por ejemplo, de acá a acá no es tampoco frente, ¿no? Su frente, ¿quién sería? Pues estaríamos ubicando a este lado. Ahí tendríamos que ubicar. ¿Qué nos dice? Que Manuel se ubicó frente a Renzo. Ah, entonces quiere decir que acá debe de estar Renzo. Entonces esto no debe de estar ahí. Ahí recién lo ubiqué, ahí está Renzo, ya lo ubiqué y el resto voy a ir ya pues borrándolos, ¿no? Para no estar equivocándonos. Eso de ahí ya lo borramos porque hemos estado haciendo como un borrador. Ahora ya vamos pasando en limpio. Luego, ¿qué nos dice? Que Manuel no se sienta junto a Juan. Y en los espacios que están vacíos, por ejemplo, acá está y luego acá, ¿no? Acá yo no puedo ubicar a Fan porque me dice Manuel no se sienta junto a Fan. O sea, acá no va a estar Fan. ¿Dónde va a estar ubicada? En el otro lado. Ahí está Juan. Y ahí están las 5 personas que yo tenía, o los 5 amigos, ¿no? Que nos estaba indicando nuestro problema. Y había un lugar vacío, ahí está, ¿no? Y entonces vamos a decir que ahí está el lugar vacío. Y luego lo único que nos va a quedar, pues, es, ¿no? Leer nuestras alternativas. En primer lugar, ¿por qué nos dice? Es cierto que nos está diciendo que cualquiera de estas alternativas tiene que ser verdadera, no el falso, para poder dar la respuesta. La A nos dice, Juan está frente a Jorge. Juan está frente a Jorge, jóvenes. Acá está Juan. Juan está frente a Jorge. No, está un lugar vacío. Entonces, ¿qué vamos a ir indicando? Que esta de acá no va a tener que ser nuestra respuesta. No voy indicándolo, por ejemplo, acá la letra F. Esto es falso. Renzo está a la izquierda de Juan. Buscamos Renzo. Acá está Renzo. Dice que está a la izquierda de Juan. ¿Será cierto? A su izquierda de Juan. Acá está Juan. Esto es su derecha. Entonces el segundo también es falso. ¿No? Vamos ubicando que esto de acá es falso. Carlos está a la derecha de Juan. Vamos buscando Carlos. Carlos dice está a la derecha de Juan. ¿Será cierto? No. Está más bien a su izquierda. ¿No? Entonces esto también es falso. El que sigue. Jorge está entre Manuel y Carlos. Jorge, buscamos a Jorge. Ahí está. ¿Estará entre Manuel y Carlos? No, ¿está entre quién? Entre el lugar vacío y ¿quién? Renzo. Esto también es falso. Juan está frente a un lugar vacío. Acá está Juan. ¿Está en un lugar vacío? Sí. ¿No? Lo que está indicando el color celeste, ¿no? Que había indicado esa flecha. Esto sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la alternativa es la respuesta correcta. ¿Tienen alguna duda en la solución del ejercicio, jóvenes?
Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar, ¿no? Ya después de haber visto la parte teórica y con algunos ejemplos, ¿no? Que se ha ido mostrando en cada uno de los que era ordenamiento. Ahora vamos a ver los ejercicios de aplicación. 1. Dice que 4 hermanas se sientan en una fila de 4 asientos contiguos. ¿Qué nos dice más? ¿No? Nos da a continuación las condiciones, pues, ¿no? Dice que Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. ¿Qué más? Norca no se sienta al lado de Ana. Y la pregunta nos indica, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? Veamos en la resolución, en este caso es un ordenamiento lineal, ¿no? Que vamos a ir ubicándolas. O sea, acá está acá está el primer asiento, el segundo, el tercero y el cuarto asiento, ¿no? En realidad son 4 asientos y se van ubicando en fila. Otro también hay que saber o tener en cuenta, jóvenes, es lo siguiente. Ya, lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, ¿no? Hay que tener que, cuando nos habla fila, ¿no? Ubicamos de esta manera. Esa es fila. Y hay que también tener en cuenta a qué nos está refiriendo. O si en caso nos dijera columna, columna quiere decir de esta manera. O sea, de arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba también, pero esto de ahí es columna. Hay que saber diferenciar, ¿no? Y por eso ahí ubicado de esa manera los asientos. Si hubiera 100 columna, pues hubieras ubicado así, ¿no? De esta manera, por ejemplo, el primer asiento, segundo asiento, tercer asiento, quizás cuarto asiento, o si no, de arriba hacia abajo también. Y hay que diferenciarlos ahí. Después de haber ubicado, indicado que se refiere fila y columna, vamos ahora a leer lo que dice, pues, las condiciones. Nos indica que Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. Como tan solo son 4 asientos, lo único que vamos a realizar es ubicarnos. En este caso, por ejemplo, vamos a ir ubicándolas a este lado y a este lado. Ellos son los extremos. Esos dos son los extremos que están en los asientos, ¿no? Vamos a ir ubicando a Miluska y lo que es Ana. ¿Qué más nos dice? Norca no se sienta al lado de Ana. O sea, acá no debe de estar sentado Norca. ¿Dónde debe de estar sentada? En esta posición. Y vamos ubicándolas ahí. Ahí está Norca. Y en el otro lado, el asiento que nos va quedando, vamos a ir ubicando a quién? A Katy. Como tan solo eran 4 personas, ha sido bien sencillo de ubicarlas. Y vamos a leer lo que nos indica la pregunta. ¿No? Nos dice que al lado de quiénes se sienta Katy. ¿Al lado de quiénes? ¿Está sentado de quiénes? Al lado de Norca y quién? Y Ana. Entonces vamos a decir la respuesta que Katy está entre Norca y Ana, o puede ser al lado de Norca y Ana, ¿no? Pero lo principal es cuando nos va a decir entre. Ya, cuando dice entre se refiere que Katy está pues al centro, y pues Norca y Ana van a estar a los costados, ¿no? De la persona que nos va a pidiendo. Veamos otro ejercicio. En este caso, vemos ejercicio 2, nos dice que 3 amigos, Hilder, José y Beto, dice que comentan acerca del equipo del cual son hinchas, ¿no? Como son 3 personas, hay 3 hinchas, uno de la U, de la Cristal y Ciencia. Las condiciones que nos indica, lo primero es que Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Si no es ni de Cienciano ni de Cristal, ¿de quién va a ser? Pues, va a tener que ser de la U, ¿no?
Otro, José dice, me gustaría que mi equipo tuviera camiseta como la del Cienciano. La otra condición que nos va indicando es que Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Y otra dice que si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Por ejemplo, acá cuando nos dice más inteligente, es tan solo para un poco distorsionarnos, hacernos quizás equivocar. Lo principal es que ustedes tienen que tener en cuenta la condición que no sea de equipo de tal equipo, nada más. No que sea inteligente o no sea inteligente, no. Ya hay que tener en cuenta eso de esas condiciones. Bueno, en este segundo ejemplo ya vamos a tener que utilizar, ¿no?, la tabla de doble entrada, para lo cual vamos a ir ubicándolas, ¿no?, en esta posición, por ejemplo, el de las personas, que es Hilder, José y Beto. Y en la parte superior vamos a ir ubicando a las hinchas, ¿no?, la U, Cristal, y lo que es Cienciano, ¿no? Ahí está, ya está la tabla ubicado, ¿no?, tanto las personas y lo que son las hinchas. Después de haber ubicado, ¿qué les dije? Tienen que leer las condiciones que les va a indicar. Después de haber completado la tabla, lo único que tienen que hacer es volver a leer lo que nos dice la pregunta y de esa manera, pues, indicar la respuesta. En este caso, vamos a ir ubicándolas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, acá, bueno, voy a ir completándolas. Antes de que complete, voy indicando mejor primer lugar. Voy escribiendo. Acá nos dice, en primer lugar, Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Hilder dice que no es hincha de Cienciano, o sea, vamos a poner acá un X ni de, o sea, de Cristal ni de Cienciano. Entonces, ellos dos cuadros van a estar en X. Y si están en X, acá vamos a poner un check. Luego, ¿qué hago? Debajo, ¿qué les dije? Como ya apareció un check, los demás ya deben de ser X. ¿Qué más? José dice, me gustaría que mi equipo tuviera la camiseta como la del Cienciano. Entonces, José no es de Cienciano. José, buscamos José, acá está, no es de Cienciano. Y acá tengo un X, acá hay un X, entonces acá voy a poner ya un check. Si apareció un check, acá voy a poner una X. Y acá voy a poner un check. Y vamos a leer, a ver, la última condición, si cumple según el cuadro, ya lo fui completando, ¿no? Dice, Pedro dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo, ¿no? Ya, si en caso, por ejemplo, no supieran, ¿no?, cuál de los equipos pues tiene el uniforme rojo, tan solo ya pues de esa manera ubicándolas, ¿no? Por ejemplo, ya está completado, ¿no? La tabla, y ahí está, voy a ir completándolas, porque ya está escrito. Si yo lo he escrito es para que ustedes me puedan ir comprendiendo. Y cumple con lo que les he puesto, ¿no? De color negro que aparecí, sí está cumpliendo. Pues voy a borrarlas, ¿no?, las que he escrito de color rojo, y para que se den cuenta que ya está completado. Y además, al inicio nomás ya estaba dado la respuesta. Pero yo le he seguido completándolas para que de esa manera, quizás posiblemente pueda haber habido otra pregunta, ¿no? En este caso, tan solo nos está preguntando de la hincha de la U, ¿no? ¿Quién es? De la U, ¿quién es, pues? ¿De dónde el hincha de la U es? Hilder, acá está. De la U, ¿quién es Hilder? Y al inicio ya estaba ya enmarcado. Pero para que ustedes no sepan también cómo se va completando, yo le he ido completando este cuadro. Continuamos.
3. En una familia hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado. Sus nombres son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco nunca le gustó la matemática. Y el menor de todos es el ingeniero. Entonces es cierto que el mayor es abogado, el segundo es Paco, Luis es ingeniero y ahí nos está dando las alternativas, ¿no? Para poder dar la respuesta, ¿no? O marcar la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, jóvenes? ¿Cuál de los ordenamientos vamos a tener que utilizar, ¿no? Para la resolución? En este caso, para poder realizar, ¿no? Vamos a tener que utilizar la tabla de doble entrada. ¿No? Y tenemos la tabla de doble entrada. Como tan solo son 3 personas, ahí está Hugo, Paco y Luis. En este lado vamos ubicándoles las profesiones, ingeniero, médico y abogado. O sea, en este orden le he puesto ingeniero, luego seguía médico, luego abogado, de acuerdo al problema que nos va a indicar. Según eso, después de haber ubicados, lo que vamos a realizar a continuación es volver a leer, ¿no? El problema, donde nos dice, en una familia hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado, y sus nombres son Hugo, Paco y Luis, y está ubicado en la tabla. Continuamos. Hugo es el mayor de todos y no es médico. Ahí entonces Hugo no es médico. ¿Qué más? A Paco nunca le gustó la matemática. O sea, no le gustó, o sea, la profesión del ingeniero, ¿no? ¿Qué más? Y el menor de todos dice que es el ingeniero. Y el menor de todos, pues, ¿quién es? Es Luis, ¿no? Y como ya apareció un check en la parte superior, vamos ubicando ya X, acá tengo una X, acá otra X, este lado va a tener que aparecer un check. ¿Qué más? Después, ya como ya apareció, debajo de ellos va a tener que ser X, XX. Ya me apareció una X, acá una X, el medio va a tener que ser un check. Y otro también, como acá ya había un check, esto tiene que ser X, ¿no? Por eso ha ido completa. De esa manera ya se completó la tabla y vamos a dar la respuesta. Dice, el mayor es abogado. Nos dice, Hugo es el mayor de todos, ¿no? Y sí es abogado. Y también es, ¿cómo se llama? Y nos dice que Hugo es mayor, sí es cierto. Otro también que nos dice, el segundo es Paco. Sí es Paco, porque el tercero es Luis, o sea, el menor de todos es Luis. Entonces, por acá la respuesta sería todos. Porque acá nos dice, es cierto, nos está diciendo si cualquiera de estos, la primera, la segunda, la tercera, o los 3 o todos son verdaderas. En este caso, todos son verdaderas. Hasta ahora estamos viendo ya 3 ejemplos, ¿no? De la tabla de doble entrada. Ahora vamos a ver a otro. Nos dicen, en una familia hay 4 personas, Amelia, Blanca, Luis y Ana. Las siguientes profesiones son abogada, contadora, profesora y artes plásticas. Amelia no le gusta pintar, ni es abogada ni contadora. Blanca es abogada, Luis le gusta la pintura y Ana le gusta ser abogada y no es contadora. Acá vamos a corregir y no le gusta pintura. Ya voy a corregir acá y un momento. Un momento. Ya lo he corregido. Y la pregunta nos dice, ¿qué profesión tiene Amelia?
Ahora veamos en la resolución para poder desarrollar, en este caso, vamos a tener que utilizar pues la tabla de doble entrada. ¿Sí se logra visualizar la tabla, jóvenes? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes, o no me escuchan, jóvenes? Sí, Miss. Ya lo voy a hacer un poco más oscurita, quizás no lo logran visualizar. Ahora sí, ¿no? ¿Lo logran visualizar? Mejor. Sí, Como ahí está bien. tenemos la tabla de doble entrada, lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente, ¿no? Nos dice que en una familia hay 4 personas, o sea, en primer lugar, yo les he dicho, tienen que ubicar a este lado las personas, vamos a ir ubicándolas. Acá está Amelia. Amelia. Luego Blanca. Blanca, luego Luis. De ahí viene Ana. No, nunca olvidarnos, de ese lado vamos a ir ubicándole a las personas. Ahí sería Ana, luego dice las siguientes profesiones, abogada. Ya vamos escribiendo en primer lugar lo que es abogada. De ahí viene, ¿qué profesión? Contadora. Y luego, ¿quién sigue? Profesora y artes plásticas. Ya, si es que saben, vayan ubicando ustedes y me van a ir indicando la respuesta según va preguntando, ¿yes? Finalmente, artes plásticas. ¿Alguien ya lo sacó la respuesta? Todavía. Está, artes plásticas. Y ahí vamos a ir ubicando. Voy a cambiar de otro color. Continuamos. Nos dice, Amelia no le gusta pintar. Entonces, si no le gusta pintar, no le va a gustar lo que es artes plásticas. ¿Qué más? Ni es abogada ni contadora. Ni es abogada ni contadora. Entonces, ellos van a hacer X. ¿Qué les dije? El espacio, si les queda blanco, van a ir colocando con un check. Y si ya ubicaron un check debajo de ellos, que les indiqué, tiene que ya ser X.
¿no? Y luego vamos a ver, primero lo voy a poner, luego vamos a ver en las condiciones si cumple o no cumple según lo que estoy poniendo también. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Blanca es abogada. Blanca dice es abogada. Entonces, si es abogada, vamos a ponerle ya un check. Y el resto debe ser X. Bueno, esta X que he puesto ya cumple, está cumpliendo. Esto ya, bueno, falta completar. Vamos ubicándolas. Seguimos. Luis le gusta la pintura. Si a Luis le gusta la pintura, ¿qué quiere decir? Le va a gustar ¿qué cosa? Pues artes plásticas. Esto cumple el X que he puesto. Entonces acá también voy completando una X y acá también voy completando una X. ¿Qué más dice? A Ana le gusta ser abogada. A Ana. Ya acá hay que corregir ya porque no debe de haber doble. Un momento. A Ana no le gusta, voy a poner ya. Un momento. No me va a cumplir con la condición que les estoy indicando. Ahora sí. He corregido, se ha salido, ¿ya? Acá les estaba diciendo. Vamos a leer donde dice Ana. Ana no le gusta ser abogada. Ya, ahí sí cumple. Tendrías que poner una X. Y no le gusta la pintura. Y no le gusta la pintura. ¿Qué quiere decir? O sea, artes plásticas. ¿No? Entonces, como acá ya tuvimos una X, acá ya debe de ser un check. ¿Ya? Y yo les dije que cada uno debe de haber una sola, ¿no? Son 4 personas, esas 4 personas, como son 4 profesiones, o sea, tienen que ser una profesión para cada uno. Y de esa manera sí está cumpliendo, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué profesión tiene Amelia? ¿Qué profesión tiene Amelia? Entonces, para indicar la respuesta, sería ¿qué cosa? ¿La profesión de qué? Voy a ponerlo nada más así. Amelia, según la que nos indica qué cosa es profesora, ¿no? Esto. Y eso pues sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo, ¿no? En la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por su atención.